aventura de la meditación. Eruditos profesores de la metafísica psicológica solían enseñar que la conciencia implica siempre una relación con un objeto, porque se dirige siempre hacia algo. Si bien esto es verdad, solo lo es respecto del nivel de la experiencia corriente. Deja de serlo en el nivel del tipo más elevado de experiencia mística. Aquí, la conciencia puede existir sin relación alguna, pues se la puede dirigir hacia su propio yo. Esta es la experiencia única que ocurre en la mente, y que no posee, en absoluto, correlación con, ni determinación por, lo que ocurra, al mismo tiempo, en el cuerpo, al cuerpo, o fuera del cuerpo. Por tanto, esto demuestra la falsedad de la actitud materialista del hombre. El mundo de la experiencia corriente no es el último mundo posible. Hay un mundo más profundo, y más divino, o, según la acertada frase de Wordsworth, un desconocido modo de ser, abierto a la aventura del hombre. Este no alcanzó todavía la verdadera conciencia de sí. Por eso, vive demasiado completamente en el nivel inferior de su existencia. Realmente, es tiempo de que tome plena posesión de sí. Pero el encuentro extremo con las expresiones místicas es una cosa, y la experiencia personal de los estados místicos es otra muy distinta. La teoría mística tiene que justificarse en la experiencia mística. Ella es muy capaz de hacerlo. En realidad, semejante experiencia puede comprobar óptimamente su practicidad. Entonces, se descubrirá que no se puede prescindir fácilmente de ella, como si fuera quimérica, pues la experiencia de miles de hombres, a lo largo de la historia, en todas las condiciones sociales de vida, ha confirmado la realidad y la asequibilidad del estado trascendental. Sin embargo, por contraste con el número total de personas en el mundo, son relativamente pocas las que tienen sensibilidad como para haber oído estas armonías místicas de la existencia humana. Empero, no debemos considerar al místico como un tipo altamente especializado de ser humano. Él es como nosotros, pero tuvo la visión y la paciencia de perseguir infatigablemente un acto de fe con una larga serie de experimentos activos para comprobar la verdad de esa fe. Si un hombre tomó contacto con esta conciencia superior, todos los hombres pueden tomar contacto con ella. La prerrogativa no es exclusiva, sino inclusiva, no es personal, sino común. En nosotros hay algo de lo que no somos normalmente conscientes. Solo en raros momentos somos conscientes, y ello oscuramente, de un segundo yo, por así decirlo, de un yo más noble y sereno. Podemos haber experimentado tal elevación solo durante unos pocos minutos, pero, de allí en adelante, y siempre, nos obsesionará una percepción de su tremenda importancia, pues percibimos que entonces estuvimos en contacto con algo distinto de nuestro yo corriente, más sublime que nuestro yo corriente, pero, a pesar de ello, de algún modo relacionado con él. Quienes experimentamos tal estado inspirado, sentimos su serenidad, degustamos su potencia, y obedecimos a sus advertencias, sabemos bastante bien que solo entonces estuvimos plenamente vivos. De nada sirven los empuados argumentos del escepticismo de los demás contra el hecho adamantino de nuestra abrumadora experiencia. A esta nada la reemplaza. Está más allá de toda erudición intelectual, por encima de todos los ritos religiosos. En realidad, esto es nada más que el reconocimiento del alma. El alma está muy ciertamente allí, pero si los hombres no se vuelven hacia adentro y le prestan atención, entonces, para ellos, ella no está allí. Pero, en realidad, está allí siempre. Y el fracaso en reconocer su existencia es realmente el fracaso en apartar la atención de la interminable multitud de cosas que continuamente la vierten hacia afuera. Es por esto que es tan necesaria la meditación, que es el arte de volver la atención hacia adentro. Podemos descubrir al alma por medio de nuestra propia mente. La conciencia que se vuelve hacia adentro, que se aparta de la actividad de los 5 sentidos para contemplarse, siente primero la presencia y después toma conciencia de la mente divina que está detrás de esa presencia. Por tanto, la práctica de la introversión mental, o la meditación, es muy esencial en esta búsqueda.
No podemos volver a capturar esos gloriosos momentos de reconocimiento, pero no podemos olvidarlos. Esta situación atormentadora impone a nuestros sentimientos desasosiego e inquietud, que jamás se mitigarán a menos, y hasta que nos dediquemos a la búsqueda. Si el Espíritu nos inspirara en toda hora y en todo lugar, debemos primero dejar que nos inspire en horas fijas y en lugares fijos. Esta es una justificación de la meditación, pues toda inspiración surge de las interiores honduras de nuestra naturaleza. No podemos obligarla, sino que podemos invitarla. No podemos darle órdenes, es ella quien nos ordena. Por tanto, el mejor modo de inspirarse, en rastrearla intuitivamente hasta su origen, o sea, hasta el yo divino que está dentro de nosotros. La meditación ayudará a este desarrollo de la intuición latente, pues la meditación es un proceso intuitivo. La mística es un territorio con el cual el hombre promedio no está plenamente familiarizado. Entra en él, si lo hace, con cierta incomodidad y cierta vacilación. En consecuencia, es un hábito común de los críticos ignorantes burlarse, como si fueran morbosos, los místicos que cultivan la facultad introspectiva. Pero el hecho es que si se trata de un místico filosófico, llegará a ser amo victorioso de la introspección más bien que su víctima morbosa. ¿Quién, mediante práctica continua, logró buenos resultados en los procesos de meditación, se convierte en testimonio vivo de su valor indudable. Demuestra en sí mismo que sus resultados prometidos pueden concretarse, que no se trata de un sueño alocado ni de una abstracción fantasiosa. Si antes no hemos practicado jamás el arte de la meditación, con seguridad no podremos usar nuestro tiempo con una finalidad mejor que empezar a hacerlo ahora. De esta manera, introduciremos un nuevo ritmo en nuestra vida, lo cual a su tiempo nos ayudará de todos los modos imaginables, lo cual posibilitará el mejoramiento de nuestro carácter y nuestra capacidad, nuestra ética y nuestra conciencia, nuestro entendimiento y nuestra paz, nuestra intuición y, a veces, incluso nuestra suerte. Practicado con fidelidad, y durante bastante tiempo, compensará ampliamente el esfuerzo prestado, y conferirá beneficios que muchos anhelan, y pocos encuentran. También está el testimonio de la historia, aunque, debido al confuso carácter de esta, nuestra era iconoclasta, lo juzgué de poca monta. El sistema del yoga fue enseñado y practicado a la vera del Ganges mucho antes de que Roma hubiera alcanzado su apogeo. El método de los cuáqueros, de atender en silencio al Señor, ha sido practicado durante la era moderna en los villorrios ingleses y en las ciudades norteamericanas. El estudioso que tenga tiempo para hacerlo puede reunir 100 formas diferentes de técnica mística. De esta confusa colección de ideas es posible aún extraer alguna praxis, claramente común a todas aquellas, de un cultivo metódico de la vida interior. Al novicio occidental, le ayudaría mejor una descripción más precisa y menos poética del arte de la meditación que la que habitualmente se da. Porque no debería haber una ciencia de su aspecto técnico como ya hay ciencias de los aspectos técnicos de tantas otras artes. Las páginas siguientes son una contribución al intento de formular semejante expresión científica. El primer imperativo es la necesidad de soledad y tiempo para cultivar la vida interior, tanto en su fase metafísica como mística. Se necesita soledad, porque la presencia de otros perturba claramente el proceso de vaciamiento. Se necesita tiempo, porque la mente está habitualmente llena de pensamientos del mundo externo. Es totalmente esencial vaciarla de aquellos por un tiempo, de modo regular, habitual y deliberado. Sin embargo, si no usa decididamente la fuerza de la voluntad, para la mayoría es difícil conseguir soledad o encontrar tiempo. Si un requisito lo produce, en parte, la necesidad que el aspirante tiene de poder concentrar su pensamiento sin interrumpirse, también en parte, lo producen los inquietos fluidos mentales que la mayoría lleva consigo. Esa gente rehúye estar sola, e introduce naturalmente una influencia adversa en todos los lugares en los que se practica la meditación solitaria.
El terror de esa gente respecto de la soledad tal vez surja, porque le hace tomar conciencia de la falta de objetivos espirituales, y del vacío intelectual de su estada en la tierra. El temor de estar solo, significa sencillamente que un hombre no tiene vida interior. Es materialista y estúpida la escala de valores que enumera a la soledad como un mal horrible que hay que evitar, o considera que desearla es un rasgo excéntrico, o incluso antisocial. El místico que aprendió el arte de la soledad creadora puede oír una voz mental en su silencio interior. De esta manera, la soledad que, para algunos es enloquecedora, para él es iluminadora. Respecto del otro requisito, durante cierto tiempo de cada día, deberá haber una separación de todos los trabajos físicos y todas las actividades intelectuales habituales, lapso en el cual el aspirante podrá llegar a estar y permanecer corporalmente inmóvil, y mentalmente quieto. 1 o 2 veces por día, deberá separar un momentito para meditar, tal como aparta algún tiempo para comer. Esto es indispensable para lograr progreso espiritual. Es absolutamente practicable que la mayor parte de la gente cree una rutina que, mientras satisfaga la necesidad de recogerse para meditar, no obstante no interfiera con las actividades y deberes mundanos. Periódicamente, es necesario dejar de lado las cosas temporales para buscar lo intemporal, para aislarse del mundo externo a fin de buscar un mundo interior. La finalidad psicológica de semejante aislamiento es crear un hábito nuevo y una nueva actitud. El hábito es la meditación. La actitud es la introversión. Al aspirante se lo induce a la ardua tarea de reeducar sus facultades perceptivas, intelectivas y de atención. A estas facultades hay que cultivarlas mediante una serie de ejercicios regulares. Esto implica autoinstruirse en un trabajo definido y en un aprendizaje largo y progresivo. La meditación es un arte que hay que aprenderlo mediante práctica repetida, como el arte de tocar el piano. Virtualmente, a nadie le llega de modo natural. Su técnica requiere una destreza que tiene que ser aprendida como la de cualquier otro arte. Aquí puede ser una excelente ayuda a la tendencia de la mente a formar hábitos. El hombre ganará más con los ejercicios que practique regularmente durante unos 6 meses que con los mismos ejercicios efectuados intermitentemente durante el mismo lapso. En consecuencia, debe asignársele una hora fija del día. El ritmo ideal sería meditar 3 veces por día, en coordinación con el ritmo de los movimientos del sol. Al amanecer, al mediodía y al anochecer. Pero ese hombre no podría llegar a esto de repente. Podría ponerse mejor en marcha con un solo periodo, y continuar con eso durante meses, o incluso años, hasta que se sienta dispuesto a avanzar y añadirle un segundo periodo. Tendrá que trabajar en estos 2 periodos, que pueden ser el amanecer y el anochecer, o el mediodía y el anochecer, pues, un considerable tiempo antes, el impulso interior es probable que le diga que dé un paso más, y añada el tercer periodo. Tal vez entonces ni siquiera le sea posible adherir siempre, con fidelidad, al programa así proyectado. Por ejemplo, las necesidades sociales pueden obligarle a omitir un periodo u otro casi todas las semanas. De allí que debe hacerlo mejor de sí dentro de los límites de sus circunstancias personales. Sin embargo, tal como es la situación habitual del hombre occidental promedio, una sola meditación es cuando aquel podrá practicar convenientemente cada día. Esto bastará, y sobre tal base podrá efectuarse un avance satisfactorio. Si no dispone de las horas del amanecer o del ocaso para la práctica mística, entonces puede ajustar su tiempo para que se acomode a su propia conveniencia. Aunque la norma general es que la meditación es mucho más fácil y más eficaz inmediatamente antes de una comida, no es menester que a esta regla se la siga siempre rigurosamente. Por ejemplo, si es más conveniente realizar la práctica después de participar de la primera colación del día, y si este desayuno es liviano, eso no será un impedimento. O si a cualquier hora del día hay una sensación genuina de hambre, satisfacer primero esta sensación, e intentar luego meditar sería preferible a que el hambre moleste durante el periodo de práctica.
La regla sobre elegir una hora que preceda a las comidas para meditar no se aplica a los estudiantes avanzados. En el caso de estos, si durante la práctica se efectúa un contacto con el elemento superior, y luego se interrumpe la práctica para participar de una comida en la que la conveniencia hogareña, la necesidad social u otras circunstancias pongan a la hora fuera de su control, si lo desean pueden retomar la meditación después de comer, y, habitualmente, descubrirán que el contacto se recupera con rapidez y facilidad. Pasará algún tiempo antes de que mengue la agitación mental creada por el hecho de sumirse en negocios mundanos, o en asuntos personales. Hasta que ello ocurra, el aspirante no podrá seguir trabajando positivamente en la meditación, sino que más bien deberá dedicarse a la tarea meramente negativa de disipar esos recuerdos que lo distraen. Esta es una razón de por qué, en Oriente, para tal práctica, se recomienda el periodo matutino. Al comenzar el día, los pensamientos y emociones del aspirante están todavía tranquilos, y es por ello que, recogerse en el centro de aquellos, es, a la sazón, más fácil. Sin embargo, quizás algunos descubran que la mañana, con su anticipación de actividades que aún han de ponerse en marcha, no es atrayente para esta actividad, y consideran que la fatiga misma de un arduo día de trabajo induce a relajarse al anochecer y buscar la paz interior, el propio ritmo del autor, que él mismo desarrolló para adecuarlo a sus circunstancias de hombre sumido en muchas ocupaciones y trabajos, es el siguiente. Cada mañana recuerda la finalidad superior de su vida con una oración, durante solamente 2 o 3 minutos. Cada anochecer, si le es posible, se recoge en una meditación que dura 1 hora. Si la hora regular para meditar resulta en ocasiones inconveniente, se la puede posponer. Si esto fuera imposible, por ese día puede abandonarse la práctica. Si es posible ajustarse, constancia al periodo completo previamente proyectado como deseable y disponible para tal ejercicio, esto ayudará a crear un hábito ventajoso. Pero, si cualquier día en especial la fatiga resulta intolerable, entonces también será mejor abandonar la práctica por ese día. Independientemente de estas horas fijas, o tal vez en reemplazo de ellas, se volverá a presentar, una y otra vez, el llamado intuitivo a abandonar todo trabajo físico y toda actividad intelectual. El aspirante debe obedecer a ese llamado. En medio de los quehaceres comerciales, o del trabajo diario, tal vez tenga caídas repentinas en la abstracción interior. Aquellas, por lo común, serán muy breves, y es preciso que se las mantenga así. Pero vale la pena que se las cultive en todo lugar, y siempre que se produzcan. Si esto se realiza con frecuencia y fidelidad, la facultad meditativa se acrecienta. Aunque no sea prudente fijar una duración universalmente sostenible, pues esta dependerá siempre de las circunstancias individuales, y de las actitudes personales. No obstante, puede decirse que, en la mayoría de los casos, es más que suficiente una concentración plena y perfecta de 2 minutos y medio, o una meditación plena y perfecta de 42 minutos. En estas cifras, no está incluido el lapso preliminar en el que a la mente se la desocupa de todos los pensamientos que la distraen. Al practicante avanzado, capaz de entrar en el 3er grado, que es el de la contemplación, según la tradición de la enseñanza oculta, tanto en beneficio propio como en beneficio de la sociedad, se le aconseja que limite esta experiencia deliciosa a 26 minutos. Pero, como ya se expresó, sería imprudente una regla para todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares. Quien en la meditación es un aprendiz se fatiga con facilidad, y adelantará mejor fijándose tareas fáciles y periodos breves. Estos podrán aumentarse gradualmente siempre, y cuando el impulso interior se lo ordene. Siempre que el aspirante haya avanzado hasta el sitio en el que perciba intuitivamente que un poco más de tiempo dedicado a estos ejercicios le daría grandes resultados, debe seguir esa dirección, y buscar modos y medios para añadir 1/4 de hora, 20 minutos, etc. Esto ocurre, habitualmente, solo en cierta etapa de su avance, y debe vincularse con esa etapa. A menudo,
Pienso en Quantenue es el hilo que mantiene unidos a nuestros pensamientos. Hambre, sed, calor, frío, un contacto de cualquiera de ellos, y toda la estética desaparece como por el toque de una varita mágica. Así escribe Robert Gibbon en su libro de viajes Coming Down to You. Precisamente, el hecho de depender de los elementos extremos es el que hace que el aspirante necesite modelarlos en forma de cooperación, antes que dejarlos que permanezcan en una forma obstructiva. El aspirante no deberá ser estorbado por el aparato físico de la meditación, pero tampoco deberá descuidarlo. Por ejemplo, demasiada luz perturba la meditación. En horas del día, las cortinas de las ventanas deberán estar corridas. Al anochecer, quienes viven en ciudades descubrirán que lo mejor es la iluminación eléctrica indirecta o con pantallas. La primera cuestión que habrá de atender es el lugar en el que el aspirante se propone realizar la práctica. Debe ser un sitio en el que pueda permanecer tranquilo durante el periodo que escogió. Donde quiera que esto sea posible, como el lugar también es preferible que sea rural a urbano, pero aquí raras veces se dispone de libertad para elegir. Solo tenemos que contrastar la apaciguadora tranquilidad de la vida en el campo con el discordante bullicio de la vida en la ciudad para darnos cuenta de dónde el místico podrá alcanzar mejor su finalidad. La vida en una gran ciudad, con el tránsito vehicular que pasa constantemente, no es conducente a la meditación. Los bosques son particularmente amigables con el aspirante que busca la atmósfera justa para sus meditaciones hondas y pacíficas. Los jardines, para el aspirante que busca felices éxtasis místicos. La siguiente cuestión concierne al cuerpo. Una columna vertebral derecha, erguida, con la cabeza erecta y alineada con aquella, ayuda a menudo a mantener alerta la atención de quien medita y da más fuerza a la concentración. Debe tratar de cultivar el hábito de estar sentado, durante ese periodo, tan fijamente como una figura en un cuadro. Al principio, hallará difícil mantenerse incluso físicamente quieto mientras dure la práctica, y más difícil todavía mantenerse mentalmente quieto. Pero los viejos hábitos de estar nervioso o inquieto ceden, a su tiempo, ante tales esfuerzos. Sin embargo, es absurdo elevar esta sugerencia particular a la categoría de un dogma universal riguroso, como muchos yogis lo hacen. Es exagerada la importancia que atribuyen a una particular postura corporal durante la meditación. Ellos insisten en que la columna vertebral perfectamente erguida es el requisito previo de buenos resultados. Pero, los místicos sufíes del cercano Oriente y de Irán han meditado durante 1000 años con la cabeza inclinada hacia el pecho, o con la columna vertebral tan encorvada como para llevar la cara cerca de las rodillas, o incluso con un rítmico movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás. No hallaron que esto impidiera buenos resultados, y sus logros fueron plenamente iguales a los de los yogis. Ralph Waldo Emerson, que igualó a la mayoría de los místicos y yogis orientales en captación mística y alcance moral, y que, incuestionablemente, fue superior a muchos en logros intelectuales y equilibrio psíquico, usaba una mecedora ante su mesa de escribir. Ese rítmico sube y baja le ayudaba en su trabajo. Ahora bien, eso no podía haber sido de ayuda durante el acto físico de escribir, pues eso lo habría interferido, sino solo en los intervalos de contemplación entre tales actos. Por tanto, el movimiento de su mecedora le ayudaba, no le estorbaba. Hace 30 años, quien esto escribe no podía obtener personalmente el trance místico sino echado de espaldas en su lecho. 10 años después, esa era la postura que le impedía obtenerlo. En la actualidad, no constituye diferencia el que esté sentado, erguido, acostado de espaldas, o con la cabeza caída. El hecho de pensar concentradamente en el amado basta para poner a la mente libre en rápida unión con aquel. ¿Cuál es la moraleja de esto? La primera moraleja es que lo que más importa es el pensamiento, y que lo que ocurre interiormente en la mente y en el corazón es más importante que la mera actividad externa. Porque las grandes religiones orientales, como el islamismo, el zoroastrismo y el hinduismo, prescriben abluciones antes del rezo.
La intención real es liberarse con seguridad de la perturbación mental resultante de un cuerpo sucio y, por tanto, incómodo. En la limpieza no hay virtud mística. Algunos famosísimos santos de Occidente y faquires de Oriente han sido físicamente sucios. Muchos tomas del Tíbet llegan a no bañarse durante meses. El valor real de la limpieza radica en quitar un obstáculo posible de la concentración mental durante el rezo. Por tanto, todas las normas correspondientes al cuerpo en relación con el rezo o con la meditación, incluidas las relativas a su postura, no deben ser sobrevaloradas, idolatradas ni convertidas en coercitivas. La segunda moraleja es que cada individuo debe elegir la postura corporal que mejor se adapte al momento, o que reciba un impulso interior para adoptarla, y no atormentarse, tratando de adecuarse rigurosamente a algún sistema cuando descubre que ese sistema es incómodo o imposible. Cuanto más pueda tranquilizar su cuerpo y evitar que esté nervioso, mejor resultará su concentración y más rápidamente avanzará su evolución. Sentado cómodamente, adecuadamente relajado, con los nervios y los músculos libres de tensiones, su casa de carne deberá mantenerse tan tranquila como, de modo parecido, un día lo estará su inquilino mental, en la etapa suprema. Ha cumplido la tarea que le toca cuando puede sentarse inmóvil durante el periodo proscripto, sin mover un miembro, sin cualquier otra señal de nerviosismo corporal ni distracción mental. Ahora, es necesario investigar la naturaleza y el objeto de la concentración aquí requerida. Quienes equiparan la palabra con lo que corrientemente recibe esa denominación, están, a la vez, equivocados y acertados. Es cierto que muchas personas que jamás oyeron siquiera hablar del yoga, como, por ejemplo, empresarios, muestran en su trabajo una bien desarrollada calidad de concentración. Pero esto no los acerca más al conocimiento del yo interior. Por lo contrario, usan su facultad de concentración para ponerse más cerca de la ignorancia espiritual, porque usan aquella para hundirse más fuertemente en el apego a las cosas externas, y, muy a menudo, en la creencia de que la materia es una realidad. El género de concentración que un empresario practica inevitablemente, en algunos sentidos es el mismo, pero vitalmente diferente en otros, del que un místico practica deliberadamente. A uno lo anima, habitualmente, un deseo de retener o acrecentar sus bienes terrenos. A otro, un deseo de que su yo superior se apodere de él. Uno se aferra totalmente al accionar del intelecto. El otro se complace, en cierto punto, en dejarlo caer enteramente en la quietud. Uno se concentra en cosas extremas de las que puede formar en su mente imágenes concretas. El otro se concentra en conceptos abstractos que, a su tiempo, surgen hasta el plano carente de imágenes. O sea que uno extrovierte a menudo a su mente, y el otro siempre la introvierte. Lo cual es un proceso enteramente opuesto. El esfuerzo del místico debe ser penetrar cada vez más en su propio ser consciente. Durante la primera etapa de esta meditación, hay un esfuerzo doble. Paradójicamente, uno para olvidar, y el otro para recordar. Por un lado, tiene que esforzarse continuamente para dejarse salir de su yo terreno y olvidarlo. Por el otro, tiene que esforzarse con igual resiedumbre para apoderarse de su yo superior y volver a descubrir su existencia, o sea, recordar su origen. Toda concentración corriente concierne al aspecto formal de la vida, no a su esencia. El místico tal vez no posea realmente una concentración mayor que la que el otro puede revelar en lo mejor de sí, pero, dándole una dirección interior, la usa para apartarse de los elementos externos, para debilitar su creencia en la realidad de la materia y para llegar a ser espiritualmente consciente de sí. Las antenas de su mente deberán proyectarse hacia lo que él todavía no puede sentir ni ver. Este primer movimiento de la exploración mística de la conciencia humana es el sentido en el que la filosofía usa la palabra concentración. Cuando la mente cesa de trabajar, automáticamente los sentidos entran en inactividad. Cuando la energía mental se aquieta por completo, como en el sueño, no podemos ver, oír, sentir, gustar ni oler.
De aquí que el mentalismo diga que la mente es el factor real de la experiencia. La mística aprovecha este hecho científico para desarrollar una técnica por la que a los pensamientos se los puede poner bajo pleno control, o incluso se los puede suspender, oscureciendo los contactos sensorios, o incluso proscribiéndolos. Pero, no obstante, la energía mental de la conciencia de sí puede mantenerse viva. Mediante un deliberado esfuerzo de la voluntad, convócase a las salientes tendencias del yo, concéntrase la atención, y, mediante introversión, inviértese su dirección habitual, de modo que los contactos sensorios se toman algo borrosos. De allí que el primer principio operativo del yoga sea desviar la atención y el interés de las cosas extremas hacia una idea, un sentimiento, una serie de pensamientos, o una imagen mental que llene el vacío que así se creará. Cuando los pensamientos se sujetan continuamente a los sentidos, mantienen un inquieto ritmo de atracción y rechazo, de goce y dolor, que se impone entre nosotros y la paz estable. Estos minutos de quietud mental deben consagrarse a suprimir la saliente dirección de los pensamientos, a volverlos hacia adentro, y, finalmente, a internarlos en su origen inefable. En su ser recóndito, usted ya es tan divino, como es probable que lo sea siempre. De allí que ninguna instrucción interior podrá darle lo que usted ya posee, pero una instrucción adecuada podrá ayudar a darle la conciencia de lo que usted posee. Ningún sistema práctico podrá desarrollar por usted un alma, pues ésta ya está allí. Pero un sistema adecuado podrá introducirle en la conciencia de esa alma. Y entre los ejercicios de meditación que deberán necesariamente estar en primerísimo lugar en tal sistema, ninguno es absoluto e indispensable. No hay una fórmula universal para la práctica de una meditación adecuada a todos los hombres de todos los tiempos. Al aspirante no lo beneficia descansar en el lecho de una sola fórmula durante toda su vida. Los ideales filosóficos de una mera evolución nivelada y de una personalidad equilibrada lo prohibirían. Por lo contrario, el aspirante encontrará necesario usar diferentes ejercicios en distintos períodos de su carrera mística. La marcha mística atraviesa un ritmo ascendente en espiral, de modo que si, por ejemplo, el aspirante empezó meditando sobre los defectos del carácter y luego dejó eso en procura de un tópico más abstracto, un día volverá otra vez a su práctica anterior. Pero en esta ocasión, lo hará desde un punto de vista superior que, correspondientemente, le producirá logros más importantes. Tal vez fije su atención en imágenes mentales, o en ideas abstractas, en temas específicos, o en sentimientos vagos, en un agudo pensamiento racional, o en el rechazo de todo pensamiento, cualquiera sea este. Todos estos ejercicios tienen un mismo objetivo. Todos son enfoques de un solo estado psicológico. Si difieren los enfoques, esto se debe solamente a que sus puntos de partida difieren. Debemos sonreír con indulgencia a quienes insisten en que su método particular es el único método eficaz, como debemos sonreír con tolerancia también a quienes limitan la verdad al concepto pequeño que de allá tienen. La filosofía no dice que el aspirante no deba seguir tal método, sino que no debe seguirlo con exclusión de todos los demás. Un método o una técnica que es bueno para una persona, tal vez no lo sea para otra. Y los métodos bien adecuados para la mentalidad antigua puede ser que no lo sean para la mentalidad moderna, mientras las condiciones proyectadas en épocas anteriores tal vez sean inadecuadas para la época actual. Pero, cualquiera que sea el ejercicio que el aspirante adopte, que recuerde 4 puntos indispensables. Primero, su empeño debe buscar la eliminación de todos los pensamientos, excepto el pensar en su propio tema. Segundo, cuanto más se interese por lo que piense, efectivamente, incluso cuanto más se anime al respecto, mejor resulta su concentración. También es cierto lo contrario de esto. Tercero, la concentración debe pasar del hecho de pensar de un modo lógico en su objeto escogido al de entrar en el objeto de un modo fijo, establecido. Cuarto, si el primer paso es hacer presa cabal de sus pensamientos y sentimientos, o sea lograr la concentración,
Entonces, el segundo paso es elevarlos por encima de todas las actividades y todos los deseos mundanos. O sea, lograr la meditación. Esa meditación empieza bien, lo que empieza con rezo fervoroso y adoración ardiente. El hombre deberá enfocar la interioridad divina de su propio yo con toda la reverencia posible, dejando afuera, en su umbral, los sucios zapatos del cinismo mundano. La meditación real es un proceso intuitivo. Pero las tensiones que prevalecen en la mente impiden habitualmente que a esta intuición se la sienta, y todavía más, que se la siga, aunque se la sienta. Si el aspirante va a seguir con los mismos pensamientos, las mismas inquietudes y las mismas esperanzas que preocupaban sus horas de actividad, también podría continuar con lo que estaba haciendo antes de la hora de meditación. El primer beneficio, como lo es la primera necesidad de la meditación, es que todo se interese por algo enteramente diferente. Deberá elevarle de la corriente de la vida personal. Por tanto, deberá empezar a meditar, retirando sus pensamientos de sus propios asuntos y de los asuntos del mundo, fijándolos, en lugar de ello, en el objeto de su búsqueda, el yo superior. Durante estos intervalos, debe cultivar la capacidad de poner sus negocios mundanos a distancia y calmar las emociones que se precipitan hacia afuera. Cuando entra en el silencio, cuando se sienta a meditar, en primer lugar, debe librar su mente de todos los negocios u ocupaciones del día. Cuando entra en el aposento de meditación, debe dejar que la puerta se cierre por completo no solo en el mundo externo, sino también en aquel mundo interno en el que sus habitantes autóctonos son las trivialidades, la rutina, los negocios, las iras, los resentimientos, las irritaciones y las pasiones. De igual modo, debe dejar que el pasado se vaya, y desdeñar el futuro. Él está allí para dedicarse a una ocupación más santa que aquella de la que el mundo habitualmente se ocupa, para seguir una ocupación más divina que la ronda fatal de la personalidad, y para elevar sus pensamientos a niveles superiores al habitual. El renunciamiento que se le exige durante este periodo es tanto externo como interno. Realmente, debe ser total. La madre deberá apartar a sus hijos, como si nunca hubieran nacido. El estudiante deberá olvidar sus libros, como si estos nunca hubieran descansado en sus anaqueles. El fabricante deberá viajar lejos de su fábrica, como si ésta perteneciera a un pasado que murió. El obrero deberá unirse a las filas de los desocupados, como si nunca hubiera estado en otra parte. A menudo ocurre que el fracaso en la meditación es causado por este fracaso en apartar los pensamientos de los asuntos personales y rutinarios de todos los días. El primer remedio es elegir un tema que, en sí mismo, mantenga interés suficiente para conservar sus pensamientos atados a él. El segundo remedio consiste en hacer que, rigurosamente, la atención vuelva a este tema cada vez que tome conciencia de haberse extraviado. Teóricamente, la atención no debe desviarse un solo segundo del pensamiento al que se la sujeta. En la práctica, ciertamente se desviará, pues el hábito antiguo la volvió inquieta, indócil y disipada. Cuán débil se volvió el hombre, lo muestra su vasta incapacidad para pasar siquiera media hora de ininterrumpido retiro de los asuntos de su personalidad individual y de incesante comunión con su individualidad superior. La concentración exige inexorablemente que la mente no piense en 20 cosas y personas diferentes en otros tantos minutos. Empero, tan pronto alguien se sienta a meditar, una abigarrada multitud de pensamientos golpeará las puertas de su conciencia. Nadie, salvo la persona experimentada, que ha practicado durante algunos años, y con regularidad, determinación y entendimiento, es probable que esté libre de este fastidio. Estas distracciones son tan persistentes y molestas que a muchos, sino a la mayoría de los principiantes, los sume en la desesperación o el tedio cabales, de modo que, en última instancia, los aleja por completo de la meditación. ¿Cuántas personas pasaron, cuando meditaban, por esta experiencia de perder el tiempo? Piensan un instante o dos en el tema espiritual que se asignaron,
pero este pronto es abandonado o atestado por una multitud de pensamientos, recuerdos y expectativas impertinentes que, en su mayoría, son de naturaleza mundana. Finalmente, tan pronto concluye el periodo asignado, esas personas salen con alivio de este esfuerzo fastidioso. Con cuánta frecuencia deben aguardar la sensación de contacto divino solo para descubrir, al final del periodo de meditación, que esa sensación nuevamente no logró manifestarse. Con cuánta frecuencia comenzaron esperanzadas solo para terminar desalentadas cuando este exasperante hecho esquivo ocurre de nuevo. Como así otros encontraron al yo divino, volviéndose hacia su interior. Ellas fueron menos afortunadas, y solo hallaron un vacío insensible. Es deber del aspirante querer atravesar estos tediosos períodos preliminares, y soportar la deprimente incomodidad de sus primeros experimentos. En su etapa actual, no puede eludirlos. Durante la meditación, la mayor parte de su tiempo la desperdicia combatiendo su inquietud mental y su distracción emocional. Un pensamiento tras otro usurpan su atención, y, cuando aparecen, él deberá apartarlos uno por uno, y mantenerse vigilante sobre este asunto. Esto exigirá un género de dominio de sí, una reserva interior que diga: hasta aquí llegué, pero no iré más allá. Es un ejercicio arduo mantener a la mente, sin distracciones ni perturbaciones, concentrada en la búsqueda del yo libre. Habitualmente, el aspirante es tan activo, inquieto y extrovertido que su modo de ser contrario afronta, inevitablemente, una resistencia recia y obstinada. Hasta para las muchas personas que, en ese arte, avanzan con resultados moderados, la meditación no es nada fácil. Por desgracia, para ellas también hay épocas en las que el periodo de meditación está lleno de una aridez como de desierto, que deja pensamientos inquietos y emociones tediosas. Sin embargo, ni siquiera tales periodos son realmente desperdicio, sino que les enseñan humildad y paciencia. Aunque en cada periodo de práctica ya no tenga que superar la inercia natural de la mentalidad extrovertida, empero, tiene que vencer de nuevo no solo a la resistencia interior de una mentalidad turbulenta, aunque esto será mucho menos que con la persona inexperta, sino también la resistencia complementaria de extraños estados mentales y tensiones emocionales, adquiridos temporariamente durante los contactos y encuentros diarios con los demás. En realidad, esta es una de las razones de por qué quienes en Oriente estudian yoga abrazan la soledad y rehuyen la sociedad. Todas estas resistencias suscitan tinieblas depresivas, incluso desesperación, pero se las puede vencer usando la espada de la paciencia para traspasarlas. De modo que, a menos que la fatiga les resulte insoportable, en esa ocasión no deben, con impaciencia, abandonar la práctica, como si ésta fuera inútil, sino que deben persistir, ensayando el efecto de una plegaria dirigida al yo superior, para que éste acuda en su auxilio. Luego de unos minutos, o quizá luego de un tiempo más prolongado, la resistencia puede disolverse por sí sola. Son pocos los que, tras sentarse y extender la colorida alfombra de la meditación, realmente logran entrar en el estado de la quietud mental. Ese es un resultado positivo y posterior, mientras que el primer resultado es negativo. Es intensa la lucha por mantener fija la atención durante la parte preliminar de un periodo de meditación. Su dificultad puede descorazonar a muchos. Empero, cuanto más lo intentan, ciertamente más fácil será cuando llegue el tiempo. El discípulo debe reconocer que, así como con frecuencia insume cierto tiempo abordar satisfactoriamente algún trabajo intelectual, de igual modo insume cierto tiempo ponerse en marcha en este trabajo espiritual. Solo el adepto de la meditación podrá obtener resultados inmediatos. Todos los demás necesitan abrirse camino poco a poco hacia esta meta. El aspirante deberá aceptar el hecho de que estas negativas instancias preliminares, que no dan fruto inmediato, deberán necesariamente insumir la mayor parte de su tiempo asignado, y que no deberá esperar resultados rápidos. Esto no puede remediarse. El aspirante deberá alentarse pensando que la pericia es el premio a la perseverancia,
pero hasta entonces, deberá aprender a guardar y trabajar, para que la mentalidad agitada se recoja, y calme, y detenga el torbellino de temas y pensamientos. Deberá recordarse que si la práctica de la meditación es dificilísima, también es esencialísima. Que sin que esta práctica indiferible se incorpore a su vida cotidiana, no es posible que logre apartarse de los deseos terrenales, o apegarse al yo superior. Aquí la impaciencia es una señal de que el yo inferior se resiste a que se lo introduzca en la meditación, pues en tal rumbo advierte la pérdida última de su propia soberanía. Si las comunes cualidades de la paciencia y la perseverancia tienen en algún sitio algún valor, es aquí donde lo tienen. Con ayuda de aquellas, y con devoción hacia esa práctica, luego de un dilatado periodo de ensayos y equivocaciones, puede llegar a poseer una buena técnica. Nada menos que un maestro en ese arte, el famoso sabio indio Sankara, fue quien dijo que, si la meditación se cumple con perseverancia y fervor, alcanzará su meta en un lapso no demasiado prolongado. Todas las tendencias potentes y predominantes que hacen que el movimiento de los pensamientos y la exteriorización de la atención sean los hábitos arraigados que realmente son, acosan al estudiante, y le retrotraen al común estado de esclavitud en el que él, y todo el género humano, han permanecido hasta ahora. El deber del estudiante es convocar a su fortaleza interior, para que resista el regreso de estos pensamientos y rechace la intrusión de objetos en su atención. Deberá sostenerse el esfuerzo para mantener el estado extrovertido, no de modo violento ni cohibido, sino de manera calma y afable. Y esto deberá repetirse un día tras otro, sin que la intensidad disminuya, hasta que los buenos resultados sean completos y permanentes. Muchos principiantes cometen el error de creer que el resultado, si lo hay, de cada meditación individual debe mostrarse necesariamente durante la práctica, y cometen el error de suponer que porque el final de una meditación les deja como eran al comienzo, porque parece estéril, árida y sin resultado, por tanto es un fracaso decepcionante. Esto no es así, pues el resultado puede mostrarse poco después, y el esfuerzo no se pierde. Lo único que ocurrió es que el beneficio no apareció en el umbral de la conciencia. Estos ejercicios pueden hacer que la marcha parezca lenta y trabajosa. Los deben considerar como un género de disciplina gimnástica, como un autoentrenamiento cuyos resultados se mostrarán con seguridad en la autoevolución, aunque en una fecha inespecificable. Así como no desechamos un espejo porque la primera vez no podamos ver en él nuestra cara, sino que lo frotamos y bruñimos una y otra vez hasta que nos vemos. De igual modo, no debemos desechar la práctica regular de la meditación, porque el primer año no veamos a nuestro yo espiritual, sino que debemos perseverar hasta que lo veamos. Aquietar las energías que salen del cuerpo, apartarse del funcionamiento activo de los sentidos, y ordenar a las olas del pensamiento que se sosieguen. Es una tarea que, naturalmente, reclama gran concentración de todas nuestras fuerzas. Por ello, no es una tarea fácil. Sin embargo, no es imposible. Son centenares los hombres y mujeres que lograron esto positivamente durante los siglos pasados, y en distintos países. El secreto de este logro no consiste en renunciar a la búsqueda, porque los resultados sigan estando monótonamente ausentes, ni en cesar en los esfuerzos, por impaciencia, irritación o desesperanza. En las primeras etapas, a la meditación se la percibe como ardua y sin provecho. En las etapas intermedias, hay periodos de avance consciente, con intervalos de estancamiento, pues es entonces cuando la mente trabaja sobre el principio del taladro neumático. El esfuerzo perseverante proporcionará pericia, sin duda y regularmente, pero en un ámbito cada vez mayor. Si la conciencia reflexiva se siente afectada por estos ataques diarios contra su carácter inquieto y vagabundo, y se aterra tosudamente a sus viejos hábitos, un día su resistencia acabará, y, tranquilamente, se rendirá. Durante meses, y tal vez años, el practicante tendrá que cejar enérgicamente en estas divagaciones, pero si persiste, con seguridad llegará el día en el que eso cese por sí solo, y, de buena gana,
busque el descanso que la meditación ofrece. A su tiempo, llegará la hora en la que ella no tendrá que tratar de meditar. La meditación le llegará por sí sola, con facilidad y suavidad. Como en todas las demás artes, la pericia en el arte de la meditación llega a través de esta práctica infatigable. La concentración resulta fácil y agradable. En el experto, la tensión interior desaparece, y todo su ser se equilibra, se relaja armoniosamente. En esta evolución hay 3 etapas. La primera, la lucha larga, monótona y cansadora contra las tendencias del intelecto hacia la divagación. La segunda, la lucha más breve y más fácil para mantener y prolongar la facultad de concentración, una vez que ésta se desarrolla. Y la tercera, el triunfo, sin esfuerzo de la práctica habitual que, finalmente, convierte a la pericia en un fenómeno natural. La finalización de la primera etapa con cualquier ejercicio la señalará la firmeza con la que el practicante se mantiene en su idea única de hallar en su interior al yo divino, y la inmediatez con que él vuelve a su búsqueda cuando advierte que se desvió de ella. Si se alcanza positivamente la primera etapa de atención concentrada, dirigida interiormente sobre la mente misma, entonces, la segunda etapa consistirá en prolongarla. La segunda etapa fue alcanzada satisfactoriamente cuando se retoma la práctica con placer y se la interrumpe con desgano, cuando la mente es capaz de concentrarse y recogerse interiormente al minuto o 2 de sentarse. Puede alcanzar una pericia tal que será capaz de ingresar, de inmediato con facilidad, y a voluntad, en la etapa primera, y luego en la etapa segunda de la meditación. A medida que los efectos de la meditación resultan cada vez más familiares, aumenta con ellos la comprensión de su mecanismo y la facilidad de su práctica. Con el aumento de la facilidad que, de esta manera, el tiempo le procura, la disminución de la distracción le deleitará correspondientemente. Será cada vez más breve el periodo preliminar, de espera, durante el cual los pensamientos, recuerdos, expectativas, emociones y agitaciones suscitados por su vida externa se manifiestan e impiden una concentración perfecta, o demoran una autoabsorción interior. Todo aquel que ya esté bien adelantado en la búsqueda halla siempre que la hora de meditación es una cita gozosa con lo que se ama, mientras que quien está dando sus primeros pasos la considera una molesta sesión con el tedio. El novicio se dirige con renuencia y de mala gana hacia su autoordenado deber de meditación diaria sobre su yo superior. El experto, que conquistó la técnica, se dirige gozosa y anhelantemente hacia ese don con que Dios le bendijo, que es su diaria comunión con su yo superior. Eso pasó de la etapa de ser una labor penosa a la de ser un privilegio. En la vida de meditación, desarrollada en plenitud, hay tranquilidad, naturalidad y estabilidad. Pondré de manifiesto estabilidad, y mostraré equilibrio. La diferencia entre una mente inquieta y una mente disciplinada se parece a la diferencia existente entre la mera charla y una buena conversación. La búsqueda interior del yo espiritual deberá proseguir con firmeza, sin interrupciones. Sí, al principio, quien busca no halla nada ni siente nada, no ha de desanimarse. Está cavando un pozo. Algunos tienen que cavar mucho y largo tiempo antes de que aparezca el agua. Por tanto, debe pujar por buscar más hacia abajo. El agua de vida está allí. No debe dudarlo. Este hecho lo atestiguan todos los videntes de la antigüedad, todos los santos medievales, todos los místicos contemporáneos. Su avance místico se caracterizará por un creciente recogimiento dentro de sí, por un apartamiento de los sentidos físicos, y por una interiorización y una inmovilización de la atención. Su conciencia se sumirá cada vez más en lo profundo, alejándose del medio ambiente, e introduciéndose en sí misma. Durante ese desplazamiento de la mente que vuelve sobre sí misma, él experimentará muy claramente la sensación de ir hacia adentro. Eso se parecerá a tratar de penetrar a través de un estrato tras otro de la mente. Él tiene que cerrarse no solo respecto de todas las sensaciones de los objetos externos, sino también respecto de la existencia de su propio cuerpo. Sin embargo, una cosa es introvertir la atención en este punto profundo,
y otra es poder sostener la introversión misma. Él no solo deberá lograr esto plena y completamente, sino que también deberá permanecer inmerso en ello durante algún tiempo para desarrollar su fuerza y su efectividad, para permitir que las renovaciones diarias resulten casi instantáneas. En ocasiones, resulta abrumadora la molesta tentación de ponerse de pie y cesar en el esfuerzo antes de que concluya todo el tiempo asignado a la meditación. Pero ceder a esa tentación es aceptar la derrota. Resistirla es reducir otro tramo el camino que conduce a la victoria. De lo contrario, también se producirá, con insistencia, la tentación de levantarse y hacer esto o aquello, de pensar en algún otro asunto, incluso algo de interés espiritual. Deberá mantenerse firme y no ceder ante ello. Esto es difícil de hacer, pero solo porque durante tan largo tiempo, probablemente, durante toda una vida, permitió que su atención fuera absorbida por el mundo exterior, es que ahora aquella tiende naturalmente a evadirse en el instante en que cesa la vigilancia de él. Mediante práctica insistente y cultivo paciente, él podrá hacer claramente que este hecho de volverse hacia el mundo interior, este hecho de silenciar el cuerpo y la mente sean, a su tiempo, tan fáciles como ahora son difíciles de realizar. Él llegó ahora a la parte más crítica y más importante de su aventura en la meditación. Trátase del límite en el que su propio esfuerzo deberá cesar poco a poco, y deberá comenzar el esfuerzo del alma. Él tiene que mantenerse perfectamente tranquilo, en cuerpo y en pensamiento, para permitir que esta otra presencia lo domine en una quietud beatífica. Aquella no podrá hacer esto mientras él esté físicamente ocupado, mentalmente preocupado, emocionalmente atraído o rechazado por algo o por alguien. Él deberá mantenerse tranquilo en todo sentido. De esta manera, no introducirá nada que impida que el movimiento de la Santa Presencia gane su cuerpo y se apodere de su mente. Todo esto puede sentirse literalmente. Pero la más leve obstrucción causa su instantáneo retiro. De positivo que era, él deberá ser ahora pasivo. Aquí está implícito el profundo misterio de la gracia. El estado psicológico de este grado es inducido muy involuntariamente, mientras que los estados de los grados anteriores no podrán suscitarse, sin decidido esfuerzo. Si quien medita no lo elimina cuando empieza a insinuarse, o lo obstruye de otro modo, con frecuencia se desarrolla con tanta rapidez hasta convertirse en fuerzas fascinante, y resulta totalmente irresistible. Aunque se trata de una energía que está fuera de su individualidad corriente, de algún modo es también una energía que no está separada de esa individualidad. El efecto de esta gracia es poderoso. Con cada influjo de ella, él siente que le sobreviene un cambio, aunque este cambio asuma variadas formas. Pero cualquiera que sea la forma, la tensión que acompañaba a sus primeros ensayos de concentración toca a su fin, y las luchas que entonces entablaba no le molestarán más. El aspirante tiene que indagar con cautela en este estado de ánimo superior, en la misma medida que el artista tiene que indagar con cautela en su estado de ánimo creativo. Aquí, la atención deberá moverse tan alerta como un hombre que camina por el angosto parapeto de un terraplén que domina un río. Cuando la conciencia central está fija, sin esfuerzo, en este punto central, cuando su atención se mantiene totalmente, concluye definitivamente el periodo de noviciado con sus fracasos descorazonadores. Ahora, sus sentimientos vagos empezarán a asumir forma concreta. Si el estudiante sigue fielmente estas instrucciones y cumple diligentemente estos ejercicios, tarde o temprano tendrá conciencia de esta presencia sutil dentro de su propia atmósfera mental. Será algo elevado, noble, sereno y trascendental, pero también será algo que él no podrá conservar, y lo perderá rápidamente. No obstante, volverá una y otra vez. Tan pronto se siente a meditar, parecerá que le lanzan mágicamente su hechizo, como el fabuloso encantamiento de los cuentos de hadas. Sin vacilaciones, él debe rendirse ante su influencia misteriosa pero deliciosa. El proceso de dar nacimiento a esta nueva vida dentro de sí,
que hasta ese momento era naturalmente un proceso doloroso y prolongado, será de allí en adelante una fuente de gozo creciente. Poco a poco, olvidará sus asuntos mundanos al sentarse a meditar, y recordará cada vez más sus asuntos espirituales. Llegará a amar la calma y el contento que estos períodos de contemplación fructífera le procuran, y que son desconocidos para quienes desdeñan tales ejercicios. Siempre será notable la sensación de satisfactorio descanso que en este estado le sobreviene. Entrará en este, cada vez, con la sensación del fatigado viajero que llegó al final de un largo exilio, la del cansado vagabundo que volvió a su hogar. Durante estos breves períodos, su conciencia se investirá de una madurez intelectiva que no posee fuera de aquellos. Lo que más tiene que aprender en esta etapa es, en un sentido, fácil y sencillo. Empero, en la práctica, resulta difícil y esquivo. Es un dejarse ir, un cesar de esforzarse, un dejar que su voluntad se relaje, un cesar de pensar que el yo superior es algo que él deberá pesar, y un dejarse apesar por aquel. Además, él no ha de limitar esta actitud solamente al periodo de meditación, sino que ha de introducirla brevemente, varias veces por día, en su vida corriente. En realidad, él ha de parecerse al nadador que, cada tanto, se da vuelta de espaldas, y flota tranquilamente con unos pocos y suaves desplazamientos de sus pies, donde antes acometía ruidosamente hacia adelante con vigorosos golpes de sus brazos. O ha de parecerse al arquero cuya tarea consiste en concentrarse en llevar la flecha lo más que pueda ésta llegar hacia atrás, pero sin darle la real fuerza propulsora. De igual modo, la tarea del yogi consiste en concentrar su atención interiormente lo más que puede, pero el ingreso real en la conciencia mística está, por entero, más allá de lo que él mismo decida. Esta búsqueda interior durante la meditación es algo parecida a la búsqueda externa de un radioescucha que hace girar el dial de sintonía al azar, en un esfuerzo por establecer contacto con una emisora que le satisfaga. Pues quien medita y logró volver su atención bien hacia adentro deberá entonces usarla para explorar su ser interior en un esfuerzo por establecer contacto con su punto más profundo, con el centro místico en el que la conciencia cotidiana emerge del yo superior. Hasta que se haya adiestrado en este arte misterioso mediante larga práctica, sus primeras exploraciones serán naturalmente lentas, ciegas y a tiendas. Pero con naturalidad se transformarán, con el tiempo, en movimientos bien dirigidos que pronto le llevarán hasta el punto buscado. Una vez que entre en contacto con él y en él se afirme fielmente, tendrá que cesar de estar en actividad y, en lugar de ello, tranquilizarse y volverse accesible a la influencia más divina que ahora operara sobre él. Tal como el radio escucha, cuando encontró la estación que deseaba, deberá permanecer pasivo y volverse accesible a los sonidos que ahora sonarán en sus oídos. Estas comparaciones no las ofrecemos porque sean exactas, sino porque son instructivas. Solo son analogías cuya utilidad no debe forzarse. Caso contrario nos pondremos en dificultades. Tal vez ahora resulte clara una razón de por qué insistimos sobre la meditación como una parte de la búsqueda cuádruple. En todos los asuntos mundanos, quien medita usa corrientemente su voluntad personal, mientras que el ideal filosófico le reclama que se someta a una voluntad superior. La fase avanzada de meditación le permite practicar esta sumisión del modo más profundo. De allí que la meditación sea vastamente importante e imperativamente necesaria, por esta sola razón, para quien está en la búsqueda. Lo que éste logra temporalmente al desalojar al ego y aquietar la mente durante su breve práctica, será una raíz de la que la posibilidad de un resultado más durable podrá crecer a través de la tierra de su carácter integral. Un retorno a la actitud de plegaria es aquí útil para atraer el comienzo del estado de quietud. Este es el método de la humildad cabal, pues meramente plantea una búsqueda y luego aguarda a que la divinidad que está en él surja, y ponga fin a la búsqueda mediante su propia autorrevelación. Es un método que guarda consonancia con las palabras de Cristo, cumpliendo la condición que él planteara cuando dijo: a no ser que os volváis como niños,
no podréis entrar en el reino de los cielos. La nota clave de esta nueva etapa es una sumisión cabal y completa. Quien busca deberá permitir que la corriente divina fluya, sin obstáculos ni regulaciones, sin intentar desviarla arbitrariamente, para que entre en los canales que el ego elija, o esa corriente desaparecerá. Es crucial el momento en el que se instala en él el hechizo del yo superior. A ese hechizo deberá someterse, sin resistencia ni demora. De lo contrario, por ese día es posible que se pierda sin remedio. Todo lo que tiene que hacer es más bien recibir humildemente que empeñarse egoístamente. Su trabajo consiste en someterse. El trabajo del yo superior es tomar posesión de él. Si la primera etapa de esta aventura implica un esfuerzo anheloso y decidido de la mente, la etapa final implica una tranquila y pasiva sumisión de la mente. Si una depende totalmente de los propios esfuerzos del aspirante, la otra depende totalmente de la concesión de la gracia por parte del yo superior. Tanto en la primera como en la segunda etapa, o sea, en la concentración y en la meditación, la voluntad está anhelante y activa, de modo que los resultados son lo que ella misma produce, y todo lo contrario es lo que ocurre en la contemplación, que es la tercera etapa. Quien busca, nada tiene que hacer en absoluto, excepto estar contento y recibir lo que el yo superior le concede graciosamente. El estado de absorción atenta no es un estado pasivo. ¿Cómo podría serlo cuando la mente deberá fortalecerse bastante para soportar el esfuerzo y afirmarse bastante para mantenerse perfectamente en la quietud cuando los pensamientos se detienen? Es un estado definida y enérgicamente positivo respecto del mundo externo, aunque necesariamente dúctil y sensible al influjo de la mente más profunda. En realidad, quien medita debe estar atento para hacer que su meditación sea meramente negativa, y nada más. Debe desdeñar esa seguridad voluble y fácil que los místicos inmaduros y los maestros incompetentes fabrican tan a menudo, en el sentido de que todo lo que se necesita es sentarse y aguardar pasivamente a que el espíritu entre en quien medita. Sin embargo, este es un método que quizá para nada procure el espíritu, sino que, en lugar de ello, produzca pérdida de tiempo o peligro para la psiquis. Quien medita no debe ser impreciso, confuso ni indeciso cuando se pone a meditar, ni debe buscar meramente poner su mente en blanco. Por lo contrario, deberá estar plenamente alerta y totalmente atento, con una actitud positiva, y entendiendo con precisión lo que trata de hacer. Deberá haber un tema preciso para que sus pensamientos empiecen con él, y solo después un objeto, al dominar esos pensamientos. Solo entonces puede llegar a ser receptivo y expectante. Pero tal relajamiento debe parecerse al de un águila que se cierne vigilante en los aires, sobre una posible presa que está debajo. Los peligros de la meditación defectuosa, la falta de instrucciones personales y de experiencia común a extraer, que el occidental moderno afronta en su intento, los excesos, las extravagancias, los absurdos y las aberraciones en que pueden caer con facilidad los neuróticos que meditan. Todo esto constituye un caso que exige atenta información y sensatos controles, pero no que se prescinda por completo de la meditación. ¿Cuál será el estado físico de quien medita cuando llega a este grado? Puede decirse, en un sentido real y definido, que durante las etapas avanzadas de este esfuerzo, cuando quien medita empieza a sumergirse en el corazón y a cesar de pensar en el método, literalmente entra en sí mismo. A medida que la atención se ahonda, la meditación entra en la contemplación, y el mundo de los 5 sentidos retrocede. La persona estará sentada como un árbol que echó raíces, pues a medida que esta gran quietud se establece en la mente, una inmovilidad correspondiente se establece en el cuerpo. Todo el sistema muscular se toma irresistiblemente inerte, cada miembro se toma suavemente rígido. Alguna energía distinta a la propia atrapa su cuerpo y sus miembros, su mente y sus pensamientos. No puede agitar a uno o dirigir al otro. Él es su víctima impotente. Durante corto tiempo el cuerpo estará imposibilitado de moverse.
La boca será incapaz de hablar, y la voluntad incapaz de afirmarse. Naturalmente, la persona temerá lo que no le es familiar. Instintivamente, se abstendrá de entrar en esta etapa, con su amenaza aparente de perder la conciencia, o de convertirse en la víctima impotente de fuerzas desconocidas. Pero este estado será perfectamente inocuo. La rigidez será puramente fugaz. La cautividad será cabalmente deliciosa. Oh, qué arrobamiento celestial impregna sus sentimientos. Ninguna contraparte terrena podría equiparársele jamás. Incluso, puede deslizarse inconscientemente en el profundísimo estado de autoabsorción, en el que la piel del rostro muy a menudo se pone pálida y muy tirante, produciendo de esa manera la apariencia etérea que se asocia con los santos. El hecho de que sus ojos se cierren, o no, depende en parte de la naturaleza de su ejercicio precedente de meditación, y en parte del género especial de gracia que, a la sazón, le es concedida. Hablando en general, el proceso de abstracción se ayuda con el cierre de los ojos, y el proceso de estabilización se ayuda con el hecho de abrirlos. Sin embargo, este punto no será para que se establezca sino el yo superior. Si quedan abiertos, los ojos meramente miran, sin ver los alrededores o el espacio, pues la atención de quien medita estará en otra parte, olvidando este mundo para recordar uno mejor. Durante esta fijación semiconsciente y automática de la mirada, los párpados pueden abrirse suavemente un poco más que lo normal, de modo que tanto la pupila como el iris están completamente al descubierto, o pueden angostarse hasta convertirse en ranuras de forma almendrada. Si los ojos están cerrados, la forma ambiental del pensamiento puede desaparecer por completo, o puede seguir existiendo en una imagen vaga, borrosa, poco advertida, si están levemente abiertos. Si surge el primer estado, entonces no hay percepciones del mundo como campo de experiencia ni voliciones de los actos. En esta autoabsorción plena, los sentidos detienen toda actividad, y son enteramente incapaces de tomar impresión alguna de fuera del cuerpo. Pero, hoy en día, la persona promedio que medita llega raras veces a retirarse absolutamente de todas las impresiones sensorias del mundo externo. Esto tampoco es realmente necesario. Quien medita no tiene necesidad de perder su conciencia de las cosas que lo rodean ni es preciso que olvide cabalmente su identidad personal, o sea, no necesita caer en un trance de cabal insensibilidad. Tal expectación solo pertenece a los antiguos métodos del yoga, no al sendero filosófico que aquí se expone. Las desventajas de aquellos métodos antiguos es que conducen a la pérdida de todas las percepciones sensorias. Por ende, a la inconsciencia respecto del medio circundante exterior. En realidad, impulsados hasta su punto más distante, como en el yoga del control del cuerpo, conducen a la inconsciencia total. La ventaja de los métodos por los que aquí se aboga es que la conciencia del mundo, las sensaciones de la vista, del tacto, de oído, etc., pueden retenerse hasta cierto punto sin que se interrumpa el estado superior. Para este sendero no es indispensable el estado de trance. Es una repercusión física que se manifiesta en algunos individuos, pero no en todos. Si la conciencia es capaz de concentrarse e introvertirse perfectamente, entonces no es importante la presencia o la ausencia del trance. Aquel cuya meditación alcanza la cabal autoabsorción puede experimentar o no una pérdida íntegra de la conciencia externa y de la capacidad para observar lo que está ocurriendo alrededor de él. No es un estado esencial. En realidad, el hombre moderno en un medio occidental, es improbable que lo experimente. Para él, el mundo no se torna cabalmente ausente y mantiene, a lo largo, una nebulosa noción de lo que está ocurriendo alrededor de él. Pero aquella es débil y muy distante. Él entra en una profunda absorción dentro de sí mismo. En algunos casos, pero no en todos, ocurre que al llegar a lo que se llama el punto neutro de su meditación, que es el punto en el que su conciencia de las cosas externas se transforma de repente en su conciencia del yo fundamental,
él se deslizará insensiblemente en una total caída de conciencia que se parecerá exactamente a un profundo sueño renovador. Pero no es probable que esto se prolongue más que unos pocos instantes o minutos. Cualquiera que sea el término físico, resultado de su positiva aventura en la meditación, el aspirante hallará invariablemente que, durante breve lapso, le parecerá estar sin cuerpo, le parecerá ser un ente sin carne, de pensamiento puro, un espíritu invisible, de calma pasiva. Después de semejante experiencia, él puede llegar a sentir que el cuerpo es un yo ajeno. Si las sensaciones físicas y las imágenes ambientales son proscriptas más o menos de la mente por esta interiorización de la atención, las sustituyen ideas abstractas, emociones sentidas o formas representadas, presentadas deliberadamente como un objeto de concentración. Ahora bien, aquellas deberán ser también proscriptas de la mente. Tal como la atención ya se vació de lo que le informaban los sentidos, de igual modo el intelecto se vacía ahora lentamente de pensamientos, y la imaginación se libera de imágenes. Esta es la última señal importante que ocurrirá cuando termine la segunda etapa. El paso hacia el tercer grado se efectúa casi inconsciente e insensiblemente. Se silencia el proceso del razonamiento, se desvanece la memoria, cesa de funcionar la facultad creadora de imágenes, a medida que esta quietud mística desciende en el alma. Cuando el estado de ensueño puede inducirse sin que haya ensueño en nada en particular, cuando el estudiante es capaz de detener todos los movimientos de la mente, cuando puede mantener firme su atención, sin fijarla en objeto o pensamiento alguno en particular, excepto su propio ser espiritual, cuando aprendió el arte de estar quieto, cuando puede cesar de correr detrás de sus pensamientos, y cuando deja de intentar de llevar el mismo paso que el tiempo, aprendió esta parte del ejercicio. Primero, el hecho de pensar debe desechar sus objetos, debe desechar su propia actividad. Pues en esta etapa final, el intelecto impide la contemplación. El aspirante debe iniciar este proceso, pero no podrá consumarlo. Esto lo producirá una fuerza que está fuera de su propia volición. Tal vez trate de reprimir por la fuerza todos los pensamientos, de detener todas las funciones intelectuales y todos los movimientos emocionales. Pero los buenos resultados solo sobrevendrán siempre, y cuando el yo superior participe del juego. Sin embargo, el aspirante puede ayudar grandemente al proceso comprendiendo lo que se le pide en las diversas etapas, mediante la luz del conocimiento que aquí se le proveyó, y sin ofrecer resistencia, por miedo o ignorancia, a los cambios no familiares y misteriosos dentro de su psiquis, que el yo superior procura aportarle. La fuerza que aferra a su mente no le permitirá que forme pensamientos, o, si logra hacerlo, no permitirá que los retenga. Lo que despeja a todos los pensamientos de su conciencia es nada más que la gracia. El aspirante llega a un punto de su viaje dirigido hacia el interior en el que está inhibido, y la facultad de razonar cesa de funcionar. Aunque hay un completo silenciamiento de sus pensamientos, todavía queda el pensamiento del concepto del símbolo que representa para él el poder superior, y que recibe su devoción y su aspiración. Pero es un pensamiento retenido, fijo, inmóvil, que no introduce en un tren de pensamientos sucesivos. Su atención deberá concentrarse tan delicadamente en ese otro, ya sea su yo superior, su idea de Dios, un personaje escritural reverenciado o un guía espiritual vivo, que al final se absorbe en eso y se aparta del conocimiento de su propia existencia personal. A la sazón, deberá incluso dejar que este último pensamiento se vaya por completo, y, entonces, aferrarse al vacío sagrado, sagrado porque le abruma una sensación indescriptible de beatitud divina. Cuando esta final actividad de pensamiento toca a su fin suave, casi insensiblemente, con ella cesa también, necesariamente, el hecho de concentrarse su conciencia en la individualidad personal. Pero esto no significa que cese toda la conciencia. En lugar de ello, aquella se traslada a su individualidad superior, a su alma. La conciencia, en la forma corriente que asume, con el hombre de la actualidad,
desaparecerá, pero no se perderá. Este es el estado psicológico de renuncia al propio yo, al que todos los maestros espirituales señalaron como de importancia culminante. Habrá una abrumadora sensación de liberación, y, entonces, el yo superior asumirá y absorberá el ego. El aspirante siente que otro yo emergió de las misteriosas honduras de su propio ser y se apodera de él. Lo que tiene lugar es que la conciencia superior desplaza verdaderamente a la conciencia inferior, tal como el volumen del agua de un vaso es desplazado por un objeto que se pone dentro de aquel. El aspirante efectúa su paso desde el yo inferior hasta el yo superior, desde la voluntad inferior hasta la voluntad superior. Se trata del instante sagrado en el que un hombre efectiviza su potencialidad superior, o sea, cuando se vuelve consciente de su papel divino. Sin pensar ni desear, el alma llega al silencio místico en el que Dios habla con ella, le señala la sabiduría, explicaba Miguel de Molinos, adepto español que sufrió martirio por sus servicios a los buscadores místicos de toda Europa. Solo ahora podrá entender por qué, aunque se dice que el yo superior está aposentado, a la espera, en el corazón, sería un error considerarlo como un ente meramente pasivo, y considerar que el camino que conduce hacia él es un esfuerzo unilateral. Por el contrario, él guió su búsqueda, y lo atrae hacia adentro, hacia sí, y derrama su gracia vivificante en varias ocasiones. Solo ahora podrá él percibir que lo que creía que sería su propio descubrimiento final es, en realidad, un verdadero acto de autorrevelación de su parte, tal como el acto final de unión es una autoabsorción por aquel. Si en la primera etapa, la mente debe dejar afuera a las distracciones externas, y en la segunda debe dejar afuera a las internas, en esta tercera etapa, deberá abandonar su propio egoísmo. Ha llegado a su fin su búsqueda de la realidad interior de su propia yoidad, de la quinta esencia de su propia conciencia. Aunque se siente introducido en otro mundo del ser, también siente en esta experiencia, semejante autoplenitud dadora de vida, que sabe con absoluta convicción que es lo que siempre más buscó y más valorizó. En realidad, mientras él se halla en este estado, y está totalmente recogido en él, experimenta el sentimiento extraordinario de que no es un extraño, de que siempre estuvo aquí, y que es su condición natural. En este sueño profundo de los sentidos del cuerpo y de los pensamientos de la persona, se halla el modo prístino del ser real del hombre. Sabe que este es el origen infinito de su existencia finita. Aquí, el fatigado viajero se regocija finalmente al regresar a su verdadero país natal. La convicción de que realmente esto es lo real será más intensa de lo que sintió jamás con otros géneros de experiencia. Una intuición que relampaguea punzantemente a través de él en que allí, en esta región misteriosa, el yo superior le aguardó durante largos siglos, y que este encuentro con él es el más trascendental de toda su vida. En tales ocasiones, es el alma la que asume el control de su yo cotidiano. Naturalmente, a este estado psicológico lo acompaña una clara sensación de que está ascendiendo a un nivel superior de su ser, una gozosa sensación de liberación respecto de las vibraciones corrientes y las agitaciones habituales del ego. Esto le hace sentirse completo y satisfecho en sí mismo. Una sensación maravillosa de que nunca estará mejor. Pues el yo que él ahora percibe es tan superior al ego corriente que siempre está frustrado, como las flores reales son tan superiores a las variedades artificiales. En este momento en el que la disposición contemplativa madura plenamente, el hombre percibe que pasó de una dimensión menor del ser, ingresando en una dimensión del ser nueva y superior, que es un estado cuya realidad y cuya autoridad se certifican, que es mentalmente iluminativa, que deja en suspenso a su voluntad personal, y que nada de lo que anteriormente deseó podrá ser tan satisfactorio como esta conciencia carente de deseos. En la feliz iridiscencia, en el majestuoso silencio y el dinámico despertar de esta experiencia, lo que hasta aquí fue un mero concepto mental, una idea fría y vana, el alma ahora se llena de vida y energía. Desaparece el control normal del ego personal,
pero su propia conciencia no se suspende mientras la del yo superior le penetra. Ambas existen muy juntas, como dos círculos concéntricos uno dentro del otro, pero con esta diferencia, que todo lo malo del ego es enteramente neutralizado durante el lapso de este eclipse. Todas las actitudes mundanas y todos los deseos terrenos son cabalmente trascendidos. Toda la naturaleza moral del hombre se eleva sublimemente. La corriente que entró en él actúa como un solvente sobre los últimos restos de su naturaleza inferior. Busca especialmente, y aquieta inmediatamente a los deseos animales, a las dudas intelectuales, a la malevolencia, al orgullo, a la inercia y al desasosiego. Con la desaparición de sensaciones, pensamientos, deseos, emociones y voliciones en la etapa más profunda, el ego y sus intereses terrenos se desvanecen por completo. Cuando todas las facultades se reúnen en la quietud mística, cuando la voluntad y el pensamiento quedan pasivos en su silencioso abrazo, cuando ningún pensamiento entra a perturbarla, la mente está naturalmente apacible y serena en extraordinaria medida. La corriente de las ideas toca a su fin. El aspirante se hunde en una beatífica quietud, vasta, profunda y completa, nunca conocida antes. A medida que se aproxima cada vez más al yo superior, toma cada vez más conciencia de la quietud que parece rodearle como una aureola. El tránsito de la meditación desde la conciencia corriente hasta la conciencia mística es un tránsito desde la agitación corrosiva hasta la tranquilidad curativa. El aspirante parece entrar en una tierra de descanso y silencio eternos, cuya paz misteriosa hila un encanto increíble alrededor de su alma. Le sobreviene una curiosa sensación de hallarse bajo un benigno hechizo. Es como si un pequeño círculo de impasible quietud hubiese sido dibujado en tomo de su figura sentada. Existe un silencio de muerte, que es la mera ausencia de palabras, y hay un silencio vivo, que es la real presencia de la divinidad. Acerca de este estado, San Agustín aconsejaba en Europa: cuando interiormente oigas la afirmación verdad, permanece allí, si puedes. Y acerca de este mismo estado, Gaudapa del Himalaya aconsejaba: no toques a la mente cuando ésta encontró el estado de uniformidad. Pero si quien medita no debe consentir en apartarse demasiado pronto de esta quietud interior, por el otro lado no deberá permitirse el hábito de permanecer en ella mucho tiempo para crecer. Ya se mencionó que, para esta práctica en el grado contemplativo bastarán 26 minutos. Empero, tal consejo solo se da a los discípulos de la mística filosófica, pues únicamente ellos son los que pueden buscar un logro integral equilibrado. Todos los demás lo rechazarán, de modo que a ellos no les es ofrecido. A veces, la gracia que atrae a la conciencia hacia el interior se derrama con tanta rapidez que forzosamente tiene que vencer la resistencia del ego. Cuando ocurre esto, la emoción se concentra de modo abrupto pero intenso en el corazón, y hay un anhelo repentino pero abrumador en procura del alma que mora dentro de aquel, y, por lo general, una tremenda agitación de los pensamientos. Los ojos pueden cerrarse involuntariamente, para concentrarse mejor, mientras los músculos que están alrededor y detrás de ellos se tensan en torno de un centro común, el hueco existente entre las cejas. Un rato después, el nerviosismo se apacigua y lo reemplaza una hermosa calma. Entonces, surgirá la percepción amorosa y jubilosa del alma, que ya fue descrita. La persona que medita y alcanza este estado, y son pocos quienes lo logran disfrutar su estado subyugante solo durante un tiempo limitado. Se reitera la experiencia de ser poseído por el yo superior durante un ratito, coincidente con una ocultación del ego, y luego la reaparición del ego coincidente con una ocultación del yo superior. Ahora cesa esta sensación de que otro ser lo eclipsa, lo encierra y lo retiene dentro de su influjo divino. Sin prestar atención a lo que él desea, la experiencia toca a su fin. Ni las fuerzas de la voluntad ni el pensamiento sutil podrán impedir que esta pérdida ocurra. Tal autoabsorción profunda no puede alcanzarse durante más que un breve lapso. Que este período bendito sea concedido es una cosa,
Poder sostenerlo es otra cosa muy distinta. No obstante, si la hermosa experiencia pasa, su recuerdo hermoso subsiste. Queda sobre estas horas brillantes una luz sagrada. Si se preguntara por qué estos estados no subsisten fuera de las horas culminantes de la meditación, la respuesta queda oculta dentro de la pregunta misma. La mera meditación no basta. El cumplimiento de todas las condiciones relativas al ejercicio de la meditación le harán avanzar en su vocación como místico, pero no será suficiente por sí mismo. Lo que aún se le exige es que debe ser un místico filosófico. Debe desarrollar las posibilidades de toda su psiquis, y no solo sus posibilidades intuitivas. El esfuerzo por alcanzar la conciencia espiritual es no solo cuestión de adquirir la concentración, también es cuestión que afecta a todos los aspectos de la vida del hombre. Si la búsqueda fuera solamente un proceso técnico, y sus problemas solo problemas de técnica de la meditación, eso sería bastante fácil. Pero se trata de mucho más que eso, pues también abarca las emociones, los deseos, la voluntad, e incluso un factor desconocido, la gracia del yo superior. Debe seguir una búsqueda integral y total. Por ejemplo, si el aspirante encuentra bloqueados sus intentos de entrar en sí mismo en una concentración que presiona hacia el interior, con seguridad algunos de estos bloqueos surgen de apegos terrenos y deseos extrovertidos. De allí que sea necesaria una purificación analítica del corazón, una poda emotiva de este, junto con sus esfuerzos por lograr una mente unidireccional y aquietada. Solo podrá lograr buenos resultados en la meditación si tiene veneración y sensibilidad, solo si le da el carácter de un acto de tierna devoción, si la orienta hacia la calidad de la reverencia fervorosa. Cuando no se consiguen resultados positivos, ello se debe enteramente, en muchos casos, a que se descuidó esta norma. En esta búsqueda, la condición indispensable de progreso es que el amor del alma divina debe ser ardiente y fervoroso. Solo el sendero cuádruple completo puede conducir hacia una realización durable. Por tanto, sus ulteriores esfuerzos han de dirigirse hacia este fin. Este esfuerzo conjunto de la voluntad y de la intuición, del pensamiento y del sentimiento, es el que constituye el sendero integral. Mediante firme práctica de la meditación y mediante esfuerzos asiduos, siguiendo estos otros lineamientos, él puede, a su tiempo, transferirse hacia este estado más profundo y sostener allí su conciencia. Se dice que el hombre alcanzó la meta suprema de su vida cuando, mediante esfuerzos unidos y elevados del pensamiento, del sentimiento, de la voluntad, de la intuición y de la aspiración, esta meditación sobre el yo superior, como si fuera su propio yo, se toma serenamente ininterrumpida y se estabiliza permanentemente.